Hoy vamos a hablar sobre las operaciones con números complejos. Entonces, cuando hablamos de las operaciones con números complejos tenemos las siguientes situaciones. La primera sería con adición. Cuando escuchamos adición hace referencia a suma. Entonces, ¿cómo es la estructura de la adición? Tengo el vector a, o bueno, nuestro número imaginario, ¿cierto? Con nuestra parte real, a más bi más, entonces esa es el plus, tiene un más, ¿listo? Más el segundo número complejo, C más DI. ¿Cómo se representaría esta forma? Bueno, en la suma me va a indicar lo siguiente. Por una parte agrupo mis números reales, que sería el A y el C, con el signo respectivo, ¿cierto? Y los opero, más, y por otra parte voy a operar ¿qué? Mis números complejos con sus respectivos signos, más DI. DI. Siguiendo ese orden de ideas, entonces tengo el siguiente ejemplo, como para poderlo aclarar. Tengo mi vector A, que es 3 más 2i, ¿cierto? O sea, 3 de números reales más 2 imaginario, más nuestro segundo componente, 5 más 7i. Listo. Como todos los términos son positivos, pues simplemente ¿qué hago? Agrupo 3 más 5 en mi primer paréntesis. Y en mi segundo paréntesis, ¿a quién agruparía? A 2i más 7i. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta. Si yo llego y opero los términos que ya son semejantes, me quedaría por un lado en la parte real 8 y por la parte imaginaria me quedaría 9i. ¿Listo? Eso es en cuanto a lo que tiene que ver con adición. Este sería nuestro, digamos, nuestro término resultante, si lo hablamos en términos de vectores. ¿Qué sucede? Tengan en cuenta esto, porfa. El módulo. ¿A qué hace referencia el módulo? El módulo hace referencia básicamente a lo siguiente. Que si yo tengo mi A más B y, ¿cierto? Mis vectores o mis términos, mi parte real, que es A, en este caso 8, y mi parte imaginaria, que sería 9i, pues el módulo sería básicamente elevar ambos términos al cuadrado. 8 al cuadrado más 9 al cuadrado. Acá en esta parte, ¿qué es lo que sucede? Le quitamos la i, o sea, se desaparece. ¿Listo? ¿Qué significa? Que nuestro módulo resultante, o sea, lo que vale esa flechita, la longitud de esa flechita sería alrededor de ¿qué? De raíz de 145. Y eso es aproximado a 12 unidades o 12 centímetros, lo que estemos trabajando. 12,04, prácticamente 12. Sí, entonces nos ponemos a graficar, es muy similar a lo de los ¿qué? Vectores. ¿Listo? Entonces, esa sería mi parte imaginaria, ¿cierto? Y esta sería mi parte real de nuestro vector o de nuestros componentes. Entonces, por una parte, voy a graficar ¿a quién? A 3 más 2i, o sea, tomo 1, 2, 3 en x y subo 2 unidades imaginarias. O sea, este sería mi primera componente en número imaginario, número complejo. ¿Listo? Ahora va lo siguiente. Tengo el siguiente, que es 5 más 7i. Entonces, 3, 4, 5. Y subo 7 unidades. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donde se interceptan, pues básicamente, ¿quién sería? Pues sería nuestro segundo número complejo. O sea, 5 más 7i.
y el primero es 3 más 2i. ¿Listo? Si yo llego a operar esos dos, pues ya tenemos nuestro vector resultante o nuestro número complejo resultante, que sería 8 por una parte, ¿cierto? En la parte real y 9 en la parte imaginaria. Entonces nos quedaría por acá, más arribita, justamente donde se interceptan los dos. Pueden ver ahí los apuntes con mayor detenimiento. ¿Listo? Entonces, eso sería 8 más 9i. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuánto mide esta flechita de color morado? Pues ya lo hallamos. ¿Va a medir cuánto? Va a medir 12,04 unidades centímetros más. Si ustedes lo hacen a escala, va a medir igual. Entonces recuerden lo de los vectores. Eso es en cuanto a adición. Veamos un ejemplo más detallado en cuanto a ahora la segunda operación, que sería la resta. Entonces, en la resta, tiene o cumple la siguiente regla. Entonces, tengo por una parte mi vector a más bi, o mi número complejo a más bi, ¿cierto? Pero aquí, ¿qué significa este menos? Este menos estaría afectando todo lo que esté a partir de el paréntesis. O sea, va a afectar mi número complejo c más di. ¿Cómo así? Pues si yo llego y agrupo por términos semejantes, me quedaría por una parte a menos c y por la otra me quedaría que b i imaginario menos di. ¿Listo? Eso sería en cuanto a sustracción. Como para tenerlo más claro, tengo mi siguiente vector o mi siguiente número complejo. Es por una parte 6 menos 2i y me está indicando, oiga, réstelo, ¿cierto? ¿Con quién? Con menos 3 más 8i. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Ah, bueno, si nos ponemos a anotarlo, pues anotamos lo primero tal cual como está. Sin embargo, en el segundo lo vamos a alterar, es decir, cambian los signos. Menos por menos da más, entonces me quedaría 3. Y menos por más, pues daría menos. Entonces acá ya me queda como si fuera una suma. Entonces eso es lo primero. ¿Ok? Cambiar básicamente los signos de nuestro número complejo. O si estamos en vectores, pues nuestros vectores. Por lo anterior, ya me queda más bonito. Entonces, por una parte agrupo 6 más 3, que sería que los números reales. Y por otra, más menos 2 y menos 8i, los números imaginarios. Si operamos eso, ¿cuánto me quedaría? En la parte real 9 y en la parte imaginaria me quedaría menos 10i. Y ese sería mi vector resultante. ¿Qué sucede? Vuelvo y juego. Si ustedes quieren hallar el módulo de ese número imaginario, de ese número complejo, pues voy a tener lo siguiente. Elevo el 9 al cuadrado y por otra parte elevo el 10 al cuadrado, quitando el imaginario. Si yo llego a operar este resultado, me quedaría por una parte 9 al cuadrado 81 y 10 al cuadrado 100. Por lo tanto, me quedaría raíz de 181, o es decir, 13,45 unidades, o sea, 13,45 unidades. Si ustedes lo hacen a escala con los valores que son para la gráfica, le tiene que dar esa misma longitud. Veamos acá. Entonces la parte imaginaria va en el eje y la parte real va en el eje X. Entonces si lo representamos nuestros dos números complejos, pues tendríamos 6, 3, 4, 5, 6 reales y 2 imaginarios. ¿Listo? Eso sería el primero. Y en cuanto al segundo, sería 3 reales, ¿cierto? Y menos 8 imaginarios. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, donde se interceptan sería
Este es mi segundo número complejo. Entonces acá estoy marcando con los colores de cada uno. Y nuestro tercero, ¿cierto? Que sería que el resultante que está de azul oscuro sería 9 unidades. Entonces 6, 7, 8, 9, 9 unidades en la parte real y bajamos 10 unidades en la parte imaginaria. Bueno, por cuestiones de tablero no me alcanza el espacio. Listo, esto sería mi vector R. ¿Listo? Y si nos ponemos a medirlo, claro, como ya hallamos el módulo, sería alrededor de 13,45 unidades. Si ustedes lo hacen en el cuaderno, les va a quedar igualito. Recuerden, para obtener ese resultado, como es suma o resta, yo puedo aplicar el método del paralelogramo, que se ha visto en qué, en física. Es la misma cuestión. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, en suma y en resta, pues se operan muy similar. La única diferencia es que en resta cambia los signos de quién, de mi número complejo, que están dentro del qué, paréntesis. Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta. ¿Listo? Nuevo archivo, no guardar. Listo. En cuanto a nuestra siguiente operación, sería la multiplicación. Cuando hablamos de la multiplicación, ¿cierto? Entre dos números complejos, A más BI, por, digamos, C más DI, ¿qué se va a hacer? Se va a hacer lo siguiente, se va a aplicar la propiedad distributiva, ¿listo? Por cada uno de sus términos. ¿Qué significa? Que si yo opero por una parte A por C, pues me quedaría AC. ¿Listo? Más A por DI, me quedaría ADI. ¿Cierto? Parte real, parte imaginaria. Listo. Y en cuanto a la otra parte, B por C, entonces quedaría BI por C. ¿Cierto? Lo paramos en paréntesis. Y por otra parte, más BI por DI. ¿Listo? Así me quedaría representado. Entonces, como para no complicarnos la vida, vamos con un ejemplo. Tengo la siguiente situación. 2 más 3i, que sería nuestro primer número complejo. Y por otra parte, 4 menos 2i. Listo, acá están separados. ¿Pero qué? Acá me está indicando que multiplique. Cuando me dice multiplicar, entonces, primero vamos a multiplicar ¿con quién? 2 por 4, eso me quedaría ¿qué? 8. Y vamos con el siguiente. 2 por menos 2. Entonces, coloco primero más 2, entre paréntesis, por menos 2i. Entonces acá ya me afectan los signos. Seguimos con otro colorcito. Acá es más 3i por 4. Entonces, más 3i, ¿cierto? Por 4. Y seguimos. Más, abro paréntesis, 3i, que es positivo en este caso, por lo que está acompañando acá el signo. ¿Por quién? Por menos 2i. Y cerramos paréntesis. Eso es lo que hay que hacer siempre. Listo. Entonces, si nos ponemos a seguir resolviendo nuestro ejercicio, tendríamos 8 ya está resuelto, no hay nada que hacer. Pero aquí, 2 por 2 por 2, ¿cuánto sería? Esto sería ¿qué? Más por menos, menos. Entonces me quedaría menos 4i. ¿Listo? Para que lo tengan ahí en cuenta. Ok, seguimos. Aquí, 3i por 4. Entonces me quedaría más 12i. Y por otra parte, acá me quedaría que, recordemos, esto es lo mismo decir que 3 por 2 por i al cuadrado. ¿Listo? O sea, i al cuadrado ya sabemos que es que menos 1. Entonces, eso me quedaría de la siguiente manera. 3 por 2 por menos 1. Al resolver esto me quedaría 8 menos 4i, ¿cierto?
más 12i más 6. ¿Por qué? 3 por 2, 6, ¿cierto? Ah, y el 6 negativo en este caso, ¿listo? Por el signo del 2. Y entonces, menos 6 por menos 1, 6. Eso me quedaría. Entonces, si yo opero términos que son semejantes, ¿cuánto me quedaría? Por una parte, 8 más 6, pues me quedaría 14. Y por otra parte, menos 4 más 12. Entonces, ¿cuánto me quedaría? Ah, 8. 8i. Listo, para que lo tengan ahí en cuenta. Esto es lo que me queda entonces hasta el momento. Listo, eso es en multiplicación. Y si yo lo quiero representar, pues ¿cómo sería mi representación de mi vector o mi número complejo resultante, ¿cierto? Y de los otros. Ah, pues sencillo. Subrayamos acá nuestro resultado, ¿cierto? Y tenemos acá. Vamos a graficar. Grafiquemos. Entonces, marcamos nuestro eje imaginario y marcamos nuestro eje real. ¿Listo? Nuestro primer número complejo es 2 unidades en la parte real y 3 unidades en la parte imaginaria. O sea, me queda aquí. Listo. Y en cuanto al segundo, 4 unidades en la parte real menos 2 unidades en la parte imaginaria. El producto entre esos dos vectores entonces sería R, que es el que está de naranja. Y sería que 14 unidades. Entonces 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y 8 unidades. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Donde se interceptan, pues básicamente este sería mi vector resultante. ¿Listo? Ya si ustedes quisieran saber cuánto es que mide, les recuerdo, hayan que el módulo. Y el módulo significa que, pues elevar el 14 al cuadrado, ¿cierto? Y el 8 al cuadrado. Y ahí obtienen el módulo de nuestro número complejo, o sea, la longitud de esa flechita. ¿Ok? Listo. Teniendo en cuenta eso, vamos ahora con la siguiente, que es con la división. Con la división. La división. ¿Qué me dice de la división? La división me dice lo siguiente. Entonces, consiste en complificar. Complificar significa que multiplicar en el numerador y en el denominador, ¿por quién? Ah, por el denominador del número complejo. ¿Cómo así? Veamos aquí la representación. Entonces, a nuestro primer número complejo, a más bi, y nuestro segundo número complejo, c más di. Cuando me digo a complificar, significa multiplicar por el mismo denominador, pero cambian ¿de qué? De signo. Eso se refiere a complificar. ¿Listo? O multiplicar por el conjugado, como se conoce comúnmente. Entonces, teniendo en cuenta, claro está, con C más DI que sean diferentes de 0. ¿Listo? Esa debe ser la propiedad. O sea, números diferentes de 0. Entonces, vamos con un ejemplo. Tenemos aquí 6 menos 3i sobre 5 menos 4i. Cuando yo digo multiplicar por el conjugado es que anoto los mismos números, o sea, nuestro número complejo, pero que cambian de signo. Si acá estaba positivo pasa a ser, digo, si estaba negativo pasa a ser ¿qué? Positivo. ¿Ok? Eso es lo que sucede. ¿Y qué hacemos después? Aplicamos la propiedad distributiva. Menos 6, digo en este caso 6 por 5, 30. Listo. 6 por 4 sería ¿qué? Más 24i por signos, ¿cierto? Seguimos. Menos 3 por 5 me quedaría menos 15i, ¿cierto? Y menos 3 por menos 4. Entonces acá nos quedaría menos 3
¿Por qué? Por 4. En cuanto a las i's, sería lo mismo decir que ¿qué? I al cuadrado. I al cuadrado ya sabemos que es ¿cuánto? Menos 1. ¿Listo? Dividido. Volvemos a hacer lo mismo. 5 por 5, 25. ¿Cierto? 5 por 4, 20. Y seguimos. Menos 4 por 5, menos 20 y... ¿Cierto? Seguimos. Y acá, menos 4 por más 4. Entonces lo mismo decir que ¿qué? Menos 4 por 4 y al cuadrado. Y recordemos, y al cuadrado lo mismo decir que ¿qué? Menos 1. ¿Listo? Si resolvemos esto, ¿qué me quedaría? 30, ¿cierto? Más 24 y menos 15i, menos 15i, ahí acá, más, no sabemos qué signo nos va a dar, entonces veamos aquí, menos 3 por 4 menos 12 por menos 1, pues 12 positivo. Y en el denominador, veamos, 25 más 20i, menos 20i, ¿cierto? Y acá me quedaría más 16. ¿Por qué? Menos 4 por 4, menos 16. Por menos 1, pues 16 positivo. ¿Listo? Si vemos qué sucede en esta cuestión. Entonces, borramos por acá. Sucede lo siguiente. Resolviendo, al final me quedaría 30 más 12. Me quedaría 42. Y por otra parte, 24 menos 15 me quedaría más 9i imaginario. ¿Listo? Y en el denominador, 20 imaginario menos 20 imaginario se nos cancelan. O sea, me quedaría 25 más 36, me quedaría 41. Esta sería nuestra división de ¿quién? De esos dos números complejos. Si yo llego y lo simplifico, es lo mismo decir 42 dividido 41, ¿cierto? Más 9i sobre 41. Dicho de otra manera, me quedaría que nuestro vector resultante o nuestro número complejo resultante sería 1,02 más 0,21i. ¿Listo? Eso sería básicamente entonces lo que tendríamos en lo que tiene que ver con la división. Y su representación. ¿Cómo sería? El primero, 6 unidades en el eje real, ¿cierto? Y 3 unidades hacia abajo, 1, 2, 3. Entonces esto sería nuestro primero, o sea, el del numerador. Y en cuanto al denominador, me dice, oiga, 5 unidades en la parte real y 4 unidades en la parte imaginaria. Entonces nos quedaría por acá en la intersección. ¿Listo? Y nuestro número complejo resultante sería ¿qué? Muy chiquitico. O sea, una unidad real, ¿cierto? Y 0,2 unidades imaginarias. Eso sería la división, para que lo tengan en cuenta. Si quieren hallar el módulo, vuelvo y les comento. Elevan al cuadrado los dos términos, lo suman, ¿cierto? Y le sacan raíz y obtienen la longitud de esa flechita. ¿Ok? Para que lo tengan ahí en cuenta. Bueno, en cuanto a aplicaciones. Aplicaciones. En aplicaciones tenemos, por ejemplo, en física. ¿En física con qué? Con un circuito RL. ¿Listo? Por lo general, cuando estamos hablando de la impedancia habla de qué? De la oposición del flujo de la corriente eléctrica. En un circuito de corriente directa, pues es la misma resistencia. Sin embargo, en un circuito ya de corriente alterna, alter current, ¿listo? Pues ya va a depender de qué? De un inductor que es un mismo embobinado, del condensador e inclusive hasta de la misma resistencia. Entonces, siempre tienen en cuenta eso en los modelos o sistemas de comunicación. Por ejemplo, tengo esta fuente.
tiene una resistencia que se representa como con unos picos y tiene un inductor, y a su vez tiene un generador de señal sinusoidal que se representa así. ¿Listo? Si yo pongo los siguientes valores, que mi resistencia sea de 1,2K, o sea 1200 ohms, y mi inductor sea de 10 milihenrios, y mi generador de señal sea de 10.000 kilohertz, o sea 10.000 oscilaciones, 10.000 oscilaciones en un segundo, y mi fuente sea de 10 volts. ¿Listo? Patica larga positivo, patica corta negativo. Entonces yo puedo saber cuál es la corriente que circula en el circuito. Entonces, para saber la corriente que circula en un circuito RL, que es que resistencia embobinado, voy a tener lo siguiente. Primero, vamos a mirar nuestro triangulito de la ley de Ohm, BIR. Entonces, si yo necesito hallar la corriente, pues la tapo, ¿y qué me quedaría? En este caso, tensión o voltaje o diferencia de potencial sobre la resistencia. Sin embargo, como esto no es un circuito, el que estamos representando no es un circuito de corriente directa, sino es un circuito de corriente alterna, entonces nuestra corriente que va a circular por ese circuito va a ser ¿qué? El voltaje sobre la impedancia que se representa con la letra Z. ¿De quién? De mi inductor, del inductor, más la impedancia de quién, en este caso, de mi resistencia. ¿Listo? Para que lo tengan ahí en cuenta. Esta va a ser la ecuación básicamente por lo general que se va a utilizar en lo que tiene que ver con qué, con la corriente que circula en un circuito RL, resistencia inductor. Suponiendo, si tenemos estos valores, ¿cierto? Esos valores que ya los tenemos marcados en nuestro circuito, entonces nuestra corriente que va a pasar en ese circuito, ¿cierto? O sea, que se opone, en este caso, al flujo de la corriente eléctrica va a ser que 10 volts, que es mi fuente, y en cuanto a qué, mi impedancia siempre va a ser la frecuencia angular por el valor de la inductancia por I, o sea, es un número imaginario, un número complejo, más la resistencia. Si yo llego y reemplazo, tengo lo siguiente, 10 volts sobre qué, mi frecuencia angular. Cuando ustedes escuchen de frecuencia angular, siempre va a ser 2pi por la frecuencia, en este caso, ¿listo? Eso es para que lo tengan en cuenta. O sea, 2pi, ¿por qué? La frecuencia, la sabemos, es de 10 kilohertz, o sea, 1 por 10 a la 4 Hz por nuestro inductor. Nuestro inductor es de 10 milihenrios. 10 milihenrios es el equivalente a ¿qué? A 0,01 más la resistencia, que es de 1,2, o sea, de 1200 ohms. ¿Listo? Si yo llego y despejo eso, ¿qué me va a quedar? Que la corriente que está pasando por ese circuito es igual a ¿qué? A 10 por nuestro numerador, y al operar esta parte de la ecuación me quedaría 628,3 y, o sea, imaginario, ¿ok? Más 1200 de nuestra resistencia. Por lo tanto, nuestra corriente que pasa en nuestro circuito sería de ¿qué? De 0,00654 menos 0,003424 y imaginario, o sea, nuestra parte imaginaria, amperios. O sea, esa sería la dirección de nuestra corriente. Pero como no les gusta a los matemáticos trabajar o los físicos con números imaginarios, ¿qué pasa? Pues yo saco el módulo de la corriente. Y el módulo de la corriente, como lo hemos visto, es sacarle la raíz cuadrada a esos dos términos. A 0,00654, ¿cierto? Más 0,003
al cuadrado. Si yo llego y despejo eso, pues me voy a obtener una corriente de 7,38 miliamperios. Eso es una aplicación como para que lo vean, lo que tiene que ver los números complejos en física, ¿ok? Y eso es todo por hoy.